Nos interesaba mucho pensar a Borges, no tanto como el escritor extraordinario, singular, individual que es Borges, sino también en cómo se construyó eso en una suerte de laboratorio colectivo, de conjunto de redes amistosas, de formas de encontrarse con otras personas. Entonces, Confabulaciones es tratar de encontrar al Borges, que es el Borges, con otros. Los años 20, cuando él vuelve, son años en que es muy fuerte el movimiento histórico de vanguardias en Europa y en América Latina, ¿no? Que está muy presente, y Borges viene de haber asistido y compartido la vanguardia del ultraísmo español. Es con esa idea que llega, con el entusiasmo por Cancino Ansés, que llega a Buenos Aires, y aquí arma un conjunto de red, una red, digamos, para construir acciones vanguardistas que se van a plasmar en la revista Mural Prisma, se van a plasmar en la revista Proa y más tarde en Martín Fierro. Con la gente con la que él se encuentra ahí, van a ser distintos en esas distintas revistas, pero a nosotros nos parecía, por ejemplo, relevante poner una figura que es la figura de Nora Lange, amiga suya y partícipe de ese mundo de las vanguardias y quizás no tan visible, ¿no? Que quedó mucho más visible luego Oliverio Girondo, no tanto Nora, pero Nora es la artista que atraviesa todo ese mundo. La otra alianza fundamental que va a tener Borges en esos años es la alianza con Nora Borges, su propia hermana, ¿no? La artista plástica, y que va a ser parte también de este movimiento de revistas juveniles y de vanguardia. Lo que hay que pensar, me parece, es que cuando hay ciertos momentos que es tan alta la productividad del mundo cultural, de los ámbitos públicos, de los bares, de las galerías, de las revistas, que también es más proclive a que aparezcan grandes obras individuales. Es conocido lo que pasó con la obra de Petoruti cuando viene aquí y se vuelve a Buenos Aires también muy influido por las vanguardias europeas, y hace una muestra que genera una gran polémica a su alrededor por lo que tenía esa obra de vínculo con el futurismo. Bueno, ¿quiénes defienden a Petoruti? Son los mismos grupos que hacen las revistas, ¿no? Que hacen Martín Fierro, que hacen Proa, están allí, lo defienden de todos los modos. Quiero decir, hay algo ahí que cuando uno piensa en las grandes tradiciones o trayectorias individuales de todos estos nombres, de Oliverio Girondo, de Exul Solar o de Petoruti o del propio Borges, tiene que pensar también que son posibles esas trayectorias en un contexto, no sobre el vacío, no sobre el páramo, sino sobre ese bullicio, esa combinación que produce un momento histórico. Martín Fierro quizás es algo bien interesante que lo decía José Carlos Mariátegui, ¿no? Cuando veía desde Amauta, haciendo Amauta en Perú, él decía, lo que tiene particularidad la vanguardia argentina es que la vanguardia argentina toma un objeto, que es un objeto de la cultura popular, es un objeto además que hace a la interrogación por la identidad nacional y lo convierte en el nombre de una experiencia vanguardista, ¿no? Esto es algo muy propio de la experiencia argentina. No porque Martín Fierro no tuviera ya otros usos previos, porque existió una revista anarquista, porque hubo muchas revisiones de lo que era del martinfierrismo, del objeto Martín Fierro, sino que lo que hace esta revista en particular es volver a preguntarse por con qué códigos no tradicionalistas podemos pensar una identidad nacional. Que me parece que esa es la clave. Se suele decir, los 20 es el momento del gran laboratorio, y los 30 tenés el golpe de Uriburu, 6 de septiembre, y se abre un periodo que es menos festivo de lo que había sido el momento anterior. Pero al mismo tiempo es un momento donde hay grandísimas intervenciones e innovaciones culturales que se pueden pensar en términos de una modernización del espacio cultural, discursivo y político, en términos político-culturales de la Argentina. Y esos dos tienen dos grandes núcleos.
Una es la revista Sur, que es la revista de la modernización literaria, arquitectónica y plástica de la Argentina, que la revista fundada por Victorio Ocampo en 1931, pero que al mismo tiempo el nombre no es casual, es una revista que intenta ser una revista americanista, es decir, que intenta plantearse el problema de la identidad, siempre se la piensa como una revista europeísta, y en realidad Sur tiene este otro costado, que es un costado que hereda Martín Fierro en ese punto. Y por otro lado está la gran experiencia del diario Crítica y de lo que significa allí la dirección de Borges del suplemento multicolor, ¿no? De la revista multicolor de los sábados, en realidad. ¿Por qué es muy importante eso? Porque ahí es un Borges de redacciones donde se convierte en editor, en editor de textos, alguien que selecciona materiales de otros y de otras para ser publicados, pero también es alguien que empieza a publicar sus ficciones o a reescribir ficciones de otras personas para poner en circulación en relación a un público muy masivo. Es decir, Borges está al mismo tiempo en la modernización de lo que tradicionalmente se asocia más a la alta cultura, que es la puesta del sur, y esta otra estrategia de modernización, que es la construcción de nuevos públicos y de públicos cada vez más amplios, ¿no? Borges de los 30 tiene estas dos características y eso a mí me parece que es interesante pensarlas en conjunto, no como lo contrario, ¿no? Sino pensar ese Borges que apuesta al gran público y a la vez es el Borges de la revista Sur. Todo eso es Borges y le agregaría una cosa más a pensar los años 30, que está en la muestra de algún modo también, que es también el Borges que prologa Arturo Jauretche, ¿no? que prologa un libro como Paso de los Libres, que es el poema gauchesco de canto a los derrotados en la insurrección radical contra el gobierno militar, ¿no? Bueno, Borges es todo eso, por eso siempre nos interesa Borges, porque todas esas confabulaciones, él es parte, ¿no? Una de las ideas que pensamos en la muestra y con la que trabajamos mucho era la idea de pensar a Borges como un escritor de la ciudad y en la ciudad. Pero un escritor que no solo escribe sobre Buenos Aires, sino que también atraviesa Buenos Aires, habita Buenos Aires, desarrolla ciertos circuitos alrededor de barrios de la ciudad. Y por eso en Confabulaciones pensamos materializar eso con un mapa y que en ese mapa estuvieran inscritos los lugares donde vivió, los lugares donde paseó, los lugares que menciona en su literatura, los bares a los que iba. Y eso me parece que construye una idea de un Borges que no es el Borges encerrado escribiendo, sino también el Borges que vive en un entorno urbano muy particular y que va, ¿no? Quien vea las Confabulaciones verá que ese Borges va desde el lugar donde está hoy el Centro Cultural Borges, de este barrio, hasta Villa Soldati, hasta el puente que va a Pompeya, llega hasta el Riachuelo. Digamos, Borges es ese caminante que inventa una ciudad sobre la que va a escribir.